Estamos compartiendo con ustedes algunas de las noticias más destacadas de la Organización de los Estados Americanos. Esto es OEA News. Nicaragua. OEA espera liberación de manifestantes. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, respaldó las propuestas que le hicieron representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sobre la liberación de los manifestantes, reformas electorales, restitución de derechos y garantías y el retorno de los exiliados. En ese sentido me quisiera referir también a lo que fue nuestra visita en este sentido a la Secretaría General de la OEA y también a la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es importante resaltar para nosotros la importancia de cara a prácticamente a estas 2 semanas, que son las últimas 2 semanas, para que el gobierno cumpla, no con la excarcelación, como dice en su comunicado de hoy, sino con la liberación, porque la promesa expresada no es excarcelación, es liberación plena de todos los presos. Y aquí dejar claro, y así es importante entender, que no estamos hablando únicamente de los presos que están en la lista conciliada. Estamos hablando de los presos que están en la lista entregada el 30 de marzo, que incluye los conciliados y los no conciliados. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos en este momento 180 personas que siguen de esa lista en prisión y tenemos adicionalmente un total de 41 personas que han sido apresadas entre el 1 de abril y esta fecha. Entonces, lo que nosotros le hemos planteado en este sentido a la Secretaría General, y lo estamos haciendo oficialmente, pues también con listado, con nombre y apellido el día de hoy, es que tiene que ser la libertad plena al 18 de junio de esas 180 personas, más los 41 que fueron apresados en estos días entre abril y mayo. Estamos hablando de 221 personas. En segundo lugar, fue importante entender de que estamos hablando de que la reforma electoral que el gobierno venía planteando en sus comunicados todos los días, que era una reforma que se tenía que dar bilateralmente entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno, ha quedado también expresada claramente la posición del secretario general, en donde ha señalado que esta reforma electoral tiene que ser en el marco de la mesa de negociación, donde tendrá que seguir este proceso si es que continúa. Obviamente la mesa, eso va a depender obviamente del cumplimiento del gobierno, en primer lugar a esos 221 personas que siguen estando en este sentido presas, y si logramos eso, entonces tendremos que ir en la dirección de poder continuar en ese esfuerzo. Lo otro que hemos planteado y que en este sentido muy importante es que la restitución de las libertades es un tema que ya no se puede detener más. No es suficiente, y esto hemos sido claros, hablar de un proceso de reforma electoral si por el otro lado no hay una restitución de las libertades, de los derechos. Y desde ese punto de vista, ¿de qué te sirve tener una reforma electoral si por el otro lado no podés, por el lado de lo que es la organización, de la libertad de organización, crear tu propio partido o buscar cómo desarrollar tu propia campaña, hacer tus actos proselitistas, si estamos todavía en un país donde no hay derecho para poder movilizarte, para poder expresarte? La OEA y el Instituto Electoral de México firmaron un acuerdo de cooperación en materia electoral. La Organización de los Estados Americanos y el Instituto Electoral de la Ciudad de México firmaron un acuerdo de cooperación para trabajar en proyectos de transparencia electoral a nivel bilateral y regional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que el Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta con certificación de calidad bajo estándares internacionales ISO en todos sus procesos clave. La democracia mexicana se ha construido desde los estados al gobierno federal y desde este a los estados. México se ha democratizado de forma bidireccional y esta es una de las contribuciones
contribuciones más grandes a la modernidad de su sistema electoral, destacó Almagro. Por su parte, el consejero presidente del instituto, Mario Velázquez, destacó el compromiso del órgano y de la OEA para fortalecer la democracia en la región. Para nosotros es un orgullo contar con la certificación de calidad bajo las normas ISO, porque nos ha permitido ganar la confianza de la ciudadanía, confirmó Velázquez. México, nueva representante de la OEA, presentó cartas credenciales. La nueva representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, Luz Helena Baños Rivas, presentó ante el secretario general las cartas credenciales que la acreditan ante el organismo hemisférico. En la ceremonia que tuvo lugar en la sede principal de la OEA en Washington, la diplomática mexicana habló de las prioridades de la política internacional del gobierno que representa y comentó que para México el multilateralismo sirve para buscar mejores condiciones de vida para nuestra gente. En ese sentido, la OEA representa para México la oportunidad inmensa de conciliar y fortalecer todas las agendas hemisféricas y de realinear las prioridades de nuestro trabajo, poniendo a las personas en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestro trabajo. El secretario general Almagro resaltó la trayectoria y experiencia de la embajadora Baños Rivas en el servicio exterior y comentó que su especial conocimiento del área del Caribe y de Centroamérica será un aliciente adicional para el desarrollo de la actividad que emprende oficialmente desde este momento. Añadió también que desde que asumió el mandato de la Secretaría General, nos propusimos poner en práctica una consigna que hemos enarbolado: más derechos para más gente. Compartimos este tema, como muchos más, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, le envió una carta a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, ofreciéndole la colaboración para investigar el genocidio perpetrado contra mujeres indígenas en Canadá. A través de su cuenta de Twitter, Almagro publicó la carta en la que expresa que ante indicios de genocidio perpetrado contra mujeres y niñas indígenas en Canadá, ofreció crear un grupo interdisciplinario de expertos independientes en Canadá. Una de las principales preocupaciones en el sistema interamericano y principalmente de la OEA es la situación de los pueblos originarios en el hemisferio y el esfuerzo de la organización para asegurar más derechos para más personas del continente, expresó Almagro. También reconoce los valiosos trabajos llevados a cabo por la comisión de investigación presidida por la doctora Marion Mueller, así como del apoyo público a los mismos transmitidos por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En la sesión del miércoles 5, el Consejo Permanente de la OEA hizo un minuto de silencio en honor a las víctimas del genocidio. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, considera que las nuevas restricciones de viaje a Cuba por parte de Estados Unidos son un claro mensaje para la dictadura y buscan denunciar la represión y el autoritarismo. Las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con respecto a Cuba son un claro mensaje para la dictadura cubana, desestabilizadora de la democracia en la región. Es inaceptable exportar represión y autoritarismo, indicó Almagro a través de su red social Twitter. El gobierno de Estados Unidos anunció días pasados nuevas restricciones de viaje a Cuba por su papel desestabilizador en el hemisferio occidental y concretamente por su apoyo a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Por el momento, Washington pondrá fin a los viajes educativos persona a persona, una de las exenciones más habituales para evitar la prohibición general al turismo estadounidense en Cuba. Asimismo, se excluirán las exenciones de licencia a los barcos recreativos y a los aviones privados, lo que implicaría una merma en el turismo hacia la isla. OEA reafirma su compromiso con la libertad religiosa. Este miércoles se llevó a cabo una nueva instancia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, donde los delegados de los distintos países se pronunciaron en cuanto a los avances en la promoción de la libertad religiosa. Asimismo, se presentó formalmente la nueva embajadora de la Misión Permanente de México ante la OEA, Luz Helena Baños Rivas, quien expresó que la forma más efectiva de hacer frente a los retos actuales es a través del diálogo y la cooperación internacional. De la sesión ordinaria participó el embajador para la libertad religiosa, Sam Brownback. Por su parte, la representación de Panamá agradeció los instrumentos internacionales que consagran el derecho a la libertad religiosa. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y todos. La delegación de Panamá quiere agradecer a la Misión Permanente de los Estados Unidos por incluir este punto, avances en los esfuerzos para promover la libertad religiosa internacional, y por la presentación del señor Sam Brownback, embajador general para la libertad religiosa. Entre los diferentes instrumentos internacionales que consagran directa o indirectamente este derecho, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. De igual manera, es importante resaltar para estos efectos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia de nuestra organización. A Panamá lo caracteriza su diversidad cultural, quien por su posición geográfica ha acogido a miles de personas de todas partes del mundo a lo largo de su historia, y en este sentido esa diversidad se ve reflejada también en la religión y su libertad de practicarla. Los diferentes grupos étnicos que han escogido a Panamá como destino para hacer sus vidas y formar nuevas familias han traído consigo sus creencias religiosas y han contribuido al desarrollo de nuestro país. La Constitución panameña prohíbe la discriminación con base en las prácticas religiosas y establece la libertad de religión y culto. Prohíbe la discriminación en contra de servidores públicos por sus prácticas religiosas o sus creencias. La ley de migración otorga a los trabajadores religiosos extranjeros visas para laborar como misioneros. Vale la pena destacar las buenas relaciones entre los líderes de los diferentes grupos religiosos en Panamá. Y qué mejor ejemplo de la práctica de esta libertad religiosa con la visita del Papa Francisco, el Papa Santo, a nuestro país a principios de este año, en la que la comunidad musulmana y judía, entre otras, abrieron sus centros de oración, sus centros espirituales para acoger y brindar servicios a los peregrinos católicos que llegaron a esta Jornada Mundial de la Juventud. La Iglesia y el Estado deben estar separados, un principio muy defendido con frecuencia, pero rara vez se comprende de verdad. Debemos fortalecer el respeto a la libertad de religión como parte de los derechos humanos y los valores universales, con el fin de proteger la fe de todos y vivir en una mejor convivencia social. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Agradecemos a Estados Unidos la inclusión en este punto de la agenda en el día de hoy. Y como sucedió en la última oportunidad que estuvo con nosotros, también agradezco la presencia del embajador especial Sam Brownback y especialmente su presentación, que nos ayuda a traer claridad al tema de la libertad religiosa. En Argentina, la libertad religiosa ha sido básica para edificar los cimientos de la convivencia interreligiosa, la cual se ejerce desde la fundación del Estado con total respeto y libertad. En nuestros jóvenes 200 años de historia estamos muy orgullosos de mostrar al mundo cómo comunidades diversas, que en otras latitudes no se toleran y se tratan con violencia, en la Argentina conviven en un mismo barrio, en una misma cuadra, en una misma vereda. La experiencia de convivencia armoniosa entre distintos credos y religiones, ha significado un marcado liderazgo de la Argentina en materia de libertad religiosa y diálogo interreligioso. Por ello, deben ser íntegramente respetados y garantizados, como lo ha sido siempre en la Argentina, constituyéndose en un elemento clave para la configuración de una sociedad plural e integrada. El año pasado informamos aquí que la Argentina se unía al Grupo de Contacto Internacional sobre Libertad de Religión o de Creencias, copresidido por Estados Unidos y Canadá, cuyos principales objetivos son actuar en todo lo inherente a la promoción de la libertad de culto y al diálogo interreligioso. La razón de esta unión es el compromiso de la Argentina en acompañar las acciones de este grupo en el ámbito internacional y en particular en la región, cuando así lo acuerden los estados participantes. Creemos que si bien nuestro continente no es donde se vislumbran los grandes conflictos relacionados a la convivencia religiosa, debemos ser conscientes de que existen muchos casos, innumerables casos, para los cuales debemos estar muy bien preparados y dar respuestas que garanticen el ejercicio pleno de dichas libertades, tanto religiosas como de creencias y conciencia. Finalmente, la Argentina desea manifestar
que los derechos a la seguridad personal, la libertad de expresión y la reunión pacífica son vitales para el ejercicio de otros derechos y del pleno desarrollo de las personas, y son la base de cualquier sociedad libre, democrática y participativa. Seguiremos trabajando, al igual que lo están haciendo quienes integran el grupo, para levantar el perfil de este tan importante tema. Muchas gracias. Señor presidente, la Constitución colombiana en su artículo 19 consagra el derecho a la libertad religiosa y de culto como uno de los derechos fundamentales, permitiendo las condiciones institucionales y legales para la protección del mismo. La materialización de este derecho se ha considerado como un avance en materia de garantías a las libertades individuales y colectivas. La Ley 133 del 94 desarrolló la libertad religiosa y de culto, brindando no solo garantías para su ejercicio, sino también delimitando principalmente el marco jurídico de reconocimiento y ámbito de aplicación. En Colombia existe una política pública de libertad religiosa y de cultos que se ha expedido con diferentes instrumentos normativos para su implementación. El Decreto 200 del 2003, la Resolución 2615 del 2009 y el Decreto 1079 de 2016, igualmente, son diversas las instituciones y actividades sociales en las que se vinculan las organizaciones religiosas. Vale la pena resaltar los colegios, las universidades, las entidades de salud que han construido y operan dentro del marco de este derecho, otorgando a los ciudadanos la posibilidad de formación académica y atención a sus necesidades básicas desde las bases de fe y de valores en los que coincide la mayor parte de la población colombiana. Así las cosas, proteger este derecho fundamental ha sido un compromiso del Estado colombiano en su historia constitucional. De ahí que promover las libertades de conciencia religiosa, de culto y de expresión, con todo lo que ello conlleva, ha caracterizado la democracia colombiana. Gracias, presidente. Ciberseguridad, Acuerdo OEA-Colombia. La Organización de los Estados Americanos y la República de Colombia firmaron un acuerdo para fortalecer su cooperación en materia de seguridad digital durante una ceremonia realizada en la sede de la institución hemisférica en Washington. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó que por casi 2 décadas la organización viene trabajando sobre los desafíos, peligros y oportunidades del mundo digital, con acciones que buscan fomentar una cultura de seguridad cibernética con un enfoque multidimensional. Por su parte, el representante permanente de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, sostuvo que al firmar el convenio, su gobierno reafirma su compromiso de trabajar con el Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, de la OEA, para fortalecer las capacidades en seguridad cibernética. La confianza digital es un componente fundamental para lograr la transformación del país, agregó el diplomático colombiano. Señor secretario general, para el gobierno colombiano es un gran placer continuar fortaleciendo la relación con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de seguridad digital. Producto de la asistencia técnica y de apoyo permanente que hemos tenido por parte del Comité Interamericano contra el Terrorismo por más de 10 años, hoy Colombia es un referente regional en materia cibernética. La confianza digital es un componente fundamental para lograr la transformación del país. Los ciudadanos quieren tener la certeza de que con los servicios que ofrece el Estado, producto de la transformación digital, son ellos quienes siguen siendo dueños de su información, a la que puedan acceder con confianza y usarla con seguridad. Sin duda alguna, el aumento y la evolución de las amenazas cibernéticas, así como el grado de sofisticación de los actores maliciosos y sus organizaciones, demandan la atención urgente de los gobiernos del mundo. Por lo anterior, y convencido del valioso apoyo de la OEA, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Tecnologías, de la Información y de las Comunicaciones, se complace en reafirmar este vínculo mediante la suscripción de este documento que tiene por objeto aunar esfuerzos de cooperación técnica entre la Secretaría General y el Ministerio de las TIC con el fin de acompañar la actualización de los lineamientos en materia de seguridad digital y el fortalecimiento de las capacidades y competencias técnicas para la gestión de riesgos cibernéticos. La OEA ha venido trabajando sobre los desafíos, peligros y oportunidades del mundo digital, con acciones que buscan fomentar una cultura de seguridad cibernética en un enfoque multidimensional y multidisciplinario en las Américas. Colombia está realizando grandes esfuerzos para reducir la brecha digital, ya que más Internet equivale a menos pobreza y más productividad, lo que implica lograr oportunidades que generan más derechos para más gente. El convenio que hoy ratificamos entre la OEA y el Gobierno de Colombia es una muestra más
del liderazgo de las instituciones colombianas y la confianza que tienen en la OEA, así como la ratificación del compromiso a la Secretaría General en seguir acompañando los esfuerzos en materia de seguridad digital de este país. La OEA reconoce el impacto de la reciente ley Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, también conocida como Plan Nacional de Desarrollo, que ha incluido por primera vez componentes de transformación digital. El convenio que hoy ratificamos profundizará nuestro trabajo colaborativo en 3 pilares: apoyo a la nueva política de seguridad y confianza digital, lo que convertirá a Colombia en uno de los países latinoamericanos más avanzados en cuanto a las políticas públicas de ciberseguridad. El fortalecimiento de capacidades para que Colombia pueda disfrutar de las oportunidades que aportan el desarrollo de la TIC, pero también hacer frente a los riesgos asociados y actividades de investigación y concientización, incluyendo algunas iniciativas para medir el impacto de incidentes cibernéticos en la infraestructura crítica del país. En definitiva, somos testigos de que Colombia no para en materia de seguridad digital y estamos honrados de ser tenidos en cuenta en este proceso de transformación digital. Luis Almagro, Irán y Hezbolá tienen una base en Sudamérica. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, aseguró que bases terroristas de Irán como Hezbolá están instauradas en el territorio venezolano amparadas en la gestión de Nicolás Maduro. Irán y Hezbolá tienen una sólida base de operaciones en Sudamérica en alianza con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Si fracasamos en Venezuela, representan una victoria para el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada y el antisemitismo, advirtió Almagro en Twitter. Y ahora vamos a compartir con ustedes una entrevista que se realizó en estos días a Edison Lanza. Él es el relator especial para la libertad de expresión del Comité Interamericano por los Derechos Humanos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fue creada hace 20 años por todos los estados del hemisferio con el mandato de justamente promover la libertad de expresión, vigilar la situación de libertad de expresión en todo el hemisferio como un componente fundamental de la democracia. Y en ese sentido la Relatoría ha jugado y juega hoy un papel muy importante, obviamente denunciando las situaciones donde pueden haber violaciones al marco jurídico interamericano, básicamente la Declaración Americana, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Interamericana, que tienen una protección muy robusta del ejercicio de la libertad de expresión, ¿verdad? Y bueno, pero además de la tarea de vigilancia, que a veces es la que más se conoce, la Relatoría también lleva casos ante la Comisión, junto con la Comisión, que muchos de ellos han culminado con casos emblemáticos ante la Corte Interamericana y que generan una jurisprudencia que luego es adoptada también por las Cortes y por los sistemas judiciales del resto de la región. Promueve políticas públicas para mejorar el acceso a la información pública, para mejorar, por ejemplo, entender el fenómeno de Internet a la luz de los nuevos desafíos que representa para la libertad de expresión. Esto es, genera una serie de estándares y de guías para que también en el continente haya una visión uniforme de la protección de la libertad de expresión. Bueno, yo creo que si uno mira en perspectiva en el largo plazo y no solo los momentos puntuales que pueden ser más o menos complejos, la región en 20 años, a partir del nacimiento de la Relatoría, ha avanzado muchísimo en cuanto a la protección de este derecho para todas las personas, ¿verdad? En principio muchos países han derogado, por ejemplo, leyes de desacato o de difamación, injuria, que antes eran utilizadas para justamente criminalizar a periodistas, a defensores de derechos humanos o a opositores políticos. Hay que recordar que la libertad de expresión tiene un fuerte componente no solo de respetar lo que nos gusta y los que piensan como nosotros, sino también los que piensan distintos y los que tienen una visión distinta, ¿no? Es decir, si no, no tendría ninguna gracia la protección de la libertad de expresión. Y en ese sentido, el hecho de haber derogado todas estas normas restrictivas es un paso muy, muy importante. La adopción de la Ley de Acceso a la Información Pública bajo una ley modelo justamente de la OEA en 23 países de la región, creo que también comporta un avance muy, muy, muy importante. El hecho de generar un ambiente de mayor protección para periodistas o quienes se expresan a través del espacio público y demás. Y hoy hay toda una suerte de interpretación de cuáles son las protecciones de estos derechos en Internet. Internet se ha vuelto la plataforma más universal y tal vez que ha revolucionado la posibilidad de ejercer este derecho, y entonces tenemos que ver que hay una cantidad de desafíos hoy que están en curso, porque con los beneficios de Internet también vienen algunos problemas, ¿no? ¿Verdad? Como la posible invasión a la privacidad, los discursos que incitan al odio,
en fin, cómo se regula este nuevo fenómeno en cada uno de los países. ¿Perdón? También el tema de las llamadas a noticias falsas, ¿no? Por supuesto, hoy y es muy bueno que me lo recuerden, hay todo un fenómeno yo diría, no me gusta hablar de fake news, porque fake news es un término popular, ambiguo, que no dice nada y puede llevarnos a problemas. Pero sí hay un fenómeno de, digamos, inyección de desinformación en forma deliberada en Internet. Esto es, un periodista puede equivocarse y puede corregir su error. Distinto es cuando alguien en forma anónima, para perjudicar a alguien o para incidir en el proceso político, en el proceso electoral o en cualquier esfera, inyecta una cantidad de información falsa en forma deliberada para que llegue a las redes sociales que la consumen o en la cual está todo el mundo, ¿verdad? Eso es un fenómeno muy peligroso. ¿Y cómo enfrentamos ese fenómeno? Sin, digamos, tirar por la borda o restringir la libertad de expresión. Ese es un desafío en el que estamos trabajando en este momento. Bueno, hay un contexto, digamos, de deterioro progresivo en los últimos, yo diría, 8 o 9 años en Venezuela de la libertad de expresión, porque el Estado, con todo su aparato, ha armado distintas formas o puesto en práctica distintas formas de afectar a quienes critican, informan o hacen lo que en cualquier democracia de nuestro continente hace la prensa o la oposición, ¿verdad? Uno es el uso del arma penal, justamente, difamación, injuria, subversión, terrorismo, ese tipo de figuras aplicadas a quienes simplemente se expresan, critican o informan algo que el gobierno no quiere que sea informado. Entonces ahí hay una cantidad de procesados y de muchos con prisión, otros han debido exiliarse y muchos digamos, con restricciones para seguir expresándose, que son periodistas, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, etcétera, que han sido puestos bajo el arma penal o bajo sanciones penales. El segundo es, digamos, de algún modo, usurpar medios de comunicación privados para el uso del aparato del gobierno, ¿verdad? Es decir, el caso de RCTV, el caso de varias radios, Radio Caracas Televisión ahora, en fin, que han sido expropiados por el gobierno y puestos bajo, digamos, un aparato de propaganda del gobierno. El tercero es el aparato de propaganda en sí mismo, que muchas veces es usado no para informar al público, como en una democracia deben ser los medios públicos, y para generar un debate plural, sino para atacar directamente a quienes, digamos, no son parte del gobierno, lo critican. Y en tercer lugar, afectar, por ejemplo, la Internet con bloqueos, con bajadas digamos, de páginas web, con bloqueos de canales extranjeros como CNN, como NTN24, etcétera, o de portales incluso de medios como El País de Madrid, etcétera, ¿no? Es decir, hay un sistema, digamos, de afectar justamente el acceso a la información y a los medios de comunicación plurales en Internet, ¿no? Y en ese contexto se da este último episodio que aparece como algo, digamos, nuevo en ese contexto de Venezuela e igualmente grave, ¿no? Es decir, las sanciones civiles a los medios de comunicación son algo que efectivamente pueden llegar a aplicarse cuando estamos ante la divulgación de una información justamente falsa sobre alguien a sabiendas de que es falsa, ¿verdad? Y esto se ha discutido en distintas jurisdicciones. Ahora, en este caso, Diosdado Cabello, que es uno de los hombres fuertes del sistema y del régimen, que ha sido obviamente investigado en Estados Unidos, por ejemplo, por posibles conexiones con el narcotráfico y demás, los diarios en el mundo han informado de este proceso y de esta investigación que está en curso aquí en Estados Unidos. Y lo que hace la patilla es replicar lo que dice el diario ABC de España. Y simplemente lo que nosotros denominamos un reportaje neutral. Cuando yo, como periodista, digo, hoy tal medio dio tal primicia, realmente estoy citando, realmente estoy haciendo circular la información y no estoy creando esa información o tomando partido, ¿verdad? Sin embargo, por el mero hecho de haber hecho esto, digamos, Diosdado Cabello presentó una demanda civil contra ese medio y en forma rápida y expedita se le acaba de imponer en segunda instancia ya una sanción de más de $5 millones al medio porque la justicia venezolana, digo entre comillas porque no es independiente, entiende que eso es una información falsa sobre Diosdado Cabello. Primero que no hay, digamos, ninguna razón para establecer de que es falso, de que hay una investigación judicial respecto a él. En segundo lugar, porque realmente lo que hace la patilla no es afirmarlo, sino decir
ABC informó tal cosa sobre un personaje público, ¿no? Y en tercer lugar, porque obviamente es absolutamente desproporcionado este monto y esta sanción y genera el efecto, seguramente, ojalá que no, estamos trabajando para justamente apoyar a este medio en este sentido y para denunciar esta barbaridad, pero seguramente, digamos, ningún medio, y menos un medio chico digital, va a poder afrontar una sanción de 5 millones de dólares y seguir funcionando. Bueno, en Nicaragua también creo que hay que hacer un pequeño repaso para no quedarnos en las anécdotas. Y yo diría, antes de las marchas de abril de 2018, cuando, digamos, realmente hay una explosión social de protesta contra el gobierno, ya este gobierno venía también tomando medidas en una línea parecida a la de Venezuela, con algunas diferencias. Por ejemplo, se había generado un duopolio en los medios de comunicación. La mitad de las grandes televisoras era propiedad de la familia del presidente, de la familia Ortega, y la otra mitad de un empresario, Ángel González, que está muy cuestionado a lo largo del continente por justamente ponerse a disposición del poder a cambio de mantener frecuencias, acceder a publicidad oficial, etc. Y ese duopolio ya venía restringiendo, como obviamente, la posibilidad de que la oposición o los opositores o columnistas o periodistas que estuvieran o que tuvieran alguna crítica para hacerlo, pudieran hacer. Y también el órgano regulador de los medios había cerrado algunos canales de televisión cable y demás nicaragüenses en las provincias por el hecho de criticar a el gobierno. Con lo cual ya venía mal la situación. Y luego estallan las protestas hoy lo sabemos por los informes de la Comisión Interamericana, del grupo de expertos independientes y demás reportes, que hubo un uso de la fuerza totalmente desproporcionado, donde hubo más de 300 muertos, donde hubo 700, 800 detenidos por el hecho, digamos, de manifestar, protestar contra las políticas del gobierno. El gobierno de Nicaragua entiende que esto es una suerte de golpe de Estado, y en general la comunidad internacional hoy tiene un consenso de que no fue un intento de golpe de Estado, sino una protesta masiva como la que el resto de los países del continente en distintas épocas han enfrentado. Es decir, no estamos ante un fenómeno distinto a eso. Y ante eso la respuesta es la que acabo de decir. Respecto a los medios de comunicación fue más virulenta aún esta respuesta. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación independientes de ese duopolio, de ese control que tenía el gobierno, o bien fueron cerrados manu militari, igual que en una dictadura militar de las que conocimos en nuestro continente. Por ejemplo, Confidencial, del reconocido periodista Carlos Chamorro, fue allanado por la policía, fue confiscada sus equipos, y el director y varios periodistas debieron exiliarse. Luego tenemos dos periodistas que también, digamos, estaban a cargo de un canal que era muy crítico del gobierno, pero que no hacía otra cosa que la que hacen muchos medios de comunicación de distintas tendencias en el continente, como 100% Noticias, cuyos directores, Miguel More y Lucía Pineda, fueron puestos en prisión y hasta hoy, 4 meses después, no se sabe por qué cargos han sido puestos en prisión, porque realmente ellos lo que hacían era informar sobre las protestas, criticar al gobierno, y aparentemente ese habría sido el delito que cometieron. También su canal fue expropiado y sacado del aire y hoy no puede funcionar. Varias radios fueron incendiadas. Por ejemplo, Radio Darío, una radio histórica también en Nicaragua, fue incendiada por grupos paramilitares. Nunca se aclaró la situación. Su director debió exiliarse por falta de seguridad. Y otras radios en el interior. Un periodista, Ángel Gaona, fue asesinado durante las protestas y digamos, nunca se aclaró quién fue el que dio la orden, cómo sucedió. Las fuerzas de seguridad estaban operando en la zona, fue asesinado a la luz del día y en el medio de una protesta, y se asignó la responsabilidad a 2 chicos que pasaban por ahí y que justamente los familiares y la comunidad internacional indican que no habrían sido los responsables y que hay total falta de garantías en ese proceso. Y tenemos, no sé, se habla de 60 periodistas exiliados por amenazas y demás. Obviamente no tenían ningún tipo de seguridad para permanecer en Nicaragua y hoy están exiliados alrededor del mundo y en distintos lugares de la región. Entonces, la situación con este panorama realmente es casi de falta de libertad de expresión en el territorio para justamente aspirar a reconstruir la democracia en Nicaragua. Y por eso, entre los llamados que ha hecho la Comisión Interamericana, el secretario general, el grupo de países que está siguiendo este tema, se habla de la necesidad de restaurar la libertad de expresión para que
digamos, si se quiere redemocratizar Nicaragua, un elemento fundamental es liberar a los presos políticos y restablecer las garantías para la libertad de expresión y obviamente para un proceso electoral libre, ¿no? La Declaratoria para la Libertad de Expresión tiene competencia en los 35 países del hemisferio y en todos aquellos países que han firmado la Carta de la OEA, y Cuba en su momento firmó esta carta, ¿verdad? Y el sistema de protección de derechos humanos ha interpretado que se mantiene bajo la jurisdicción de la Comisión y de hecho hemos recibido muchas audiencias, casos, denuncias, etc. Pero muchas veces tenemos la tendencia a decir, bueno, Cuba está fuera del cuadro, es una dictadura, en fin, y no le prestamos la atención a lo que está pasando y que hay gente que, aún en las condiciones, digamos, especiales en las que se encuentra la sociedad cubana, hace periodismo, defiende derechos humanos, tiene obviamente el legítimo derecho de expresar sus ideas políticas, etc. Y nunca habíamos hecho un informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba, porque lo etiquetábamos de una forma y no hacíamos una investigación detallada. Y es lo que acabamos de presentar con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y obviamente detectamos muchísimas restricciones a la libertad de expresión, pero también una serie de recomendaciones que serían un camino para la democratización de Cuba, porque todos los pueblos tienen derecho a la democracia, y todos los pueblos y las personas tienen derecho a estas libertades fundamentales. Y en ese sentido decimos, bueno, hay un marco jurídico, empezando por su Constitución, que establece que quien se expresa, quien participa de la vida política, etc., no lo puede hacer libremente, sino que tiene que estar bajo las regulaciones o los parámetros que establece el Partido Comunista, por ejemplo, en Cuba. Por lo tanto, si nosotros le ponemos en cualquier país de nuestro continente una disposición constitucional que decimos es libre la expresión siempre que esté bajo los cánones del partido tal y de la sociedad socialista o de la sociedad liberal, etcétera, bueno, estamos impidiendo que quienes no comulgan con esa idea se puedan expresar. Esa es una primera restricción fundamental, ¿verdad? Porque de la propia Constitución para abajo todo el marco jurídico es restrictivo. En segundo lugar, hay una serie de leyes que están redactadas de forma tan vagas y ambiguas que permiten criminalizar cualquier expresión disidente. Por ejemplo, cuando uno dice subvertir la tranquilidad nacional o el orden socialista o ¿verdad? La seguridad nacional, sin establecer cuál es la conducta prohibida en forma expresa, bueno, obviamente, pues cualquiera de mis palabras pueden ser interpretadas como un ataque a esos bienes jurídicos y por lo tanto hay mucha gente que va a prisión por estas normas. En tercer lugar, es imposible o está prohibido en Cuba fundar medios de comunicación comunitarios, privados o de cualquier cooperativo, de cualquier naturaleza que no sean estatales o estén controlados por el Estado. Y una cuestión fundamental de la libertad de prensa es la libertad de fundar medios de comunicación, ¿verdad? Todos nuestros países tenemos medios de comunicación de las más distintas tendencias porque hay libertad de fundar un medio de comunicación que tenga una línea editorial A, B, C o D. Eso es imposible hoy en Cuba y por lo tanto también es una restricción absoluta para el ejercicio de la libertad de prensa en este caso. Luego no hay acceso a la información pública en general y quienes hacen periodismo igual en estas condiciones, por ejemplo, a través de páginas web o de blogs o de pequeños emprendimientos, son perseguidos permanentemente. Muchos han debido exiliarse y otros están sometidos a detenciones momentáneas, arbitrarias, etcétera, que impiden hacer periodismo en forma libre. Lo mismo le pasa a los artistas. Aquellos artistas que quieren hacer una performance para criticar al gobierno o para hacer algo fuera de los cánones culturales que fija el gobierno, han sufrido también prisión preventiva, allanamiento de sus casas, el cierre de sus exposiciones, etc. Es algo que hace muchos años que el continente ha superado. ¿Sí? Si hay algo que defina la libertad de expresión es la libertad de que los artistas se expresen en la manera que quieran. Eso tampoco puede suceder en Cuba. Y finalmente la Internet es una Internet controlada, una Internet vigilada, donde hay muchísimas páginas bloqueadas que los cubanos no pueden acceder, como sí podemos acceder al resto de los americanos, de los latinoamericanos, y también, obviamente, en muchos sentidos se vigila lo que uno escribe en Internet, lo que uno escribe en su red social, lo que uno escribe en sus correos. Con lo cual, si no hay derecho a la privacidad, tampoco hay posibilidad de ejercer la libertad de expresión, de que los periodistas tengan fuentes,
todo lo que es natural y digamos, inherente a una democracia y a la libertad de expresión está suprimido de alguna manera en Cuba, pero lo describimos muy bien. Me parece que no alcanzan estas situaciones con decir no hay libertad de expresión en Cuba, sino que hay que explicar por qué no hay libertad de expresión en Cuba, y eso es lo que muestra el documento, ¿verdad? Están accesibles y además, si me permiten, quiero decir que la relatoría monitorea las situaciones más graves, como algunas de las que acabamos de hablar, pero en general tenemos informes de todos los países del continente, no tenemos un sesgo en cuanto a nuestra forma de monitorear, sino que lo hacemos por igual a todos. En nuestro informe anual, que acaba de publicarse en mayo de este año, ustedes pueden ver que hay 30 países del hemisferio que tienen ahí la situación, desde obviamente los países de América del Sur, los países de América Central y los países de América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos. Todos están monitoreados bajo los mismos estándares. Obviamente las situaciones son diferentes porque hay distintos niveles de protección, pero hay problemas de libertad de expresión en todos los países y eso siempre también lo ponemos de manifiesto. Incluso en muchos países, por suerte, los gobiernos aceptan que podamos hacer visitas para ver la situación. Y de hecho, el año pasado hicimos 2 visitas muy importantes a México y a Ecuador, donde nos entrevistamos con autoridades, con medios de comunicación, con organizaciones de la sociedad civil, con periodistas, y ahí están los informes también, por ejemplo, de México y Ecuador, y de la situación de libertad de expresión en esos países. Y en los años anteriores estuvimos en Honduras, en Guatemala, en Chile, en Brasil, en Costa Rica, en distintos países, con lo cual creo que para los que quieren saber la situación en su país, pueden recurrir también a nuestros informes y están todos públicos en la página web de la relatoría. ¿Y cuál es la próxima? Bueno, estamos explorando. La visita in loco lleva un tiempo de preparación y el Estado tiene que aceptar esta visita. Por lo tanto, hoy no podría decirles cuál, pero sí vamos a emitir un informe en pocas semanas sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, relativa a nuestra última visita, que fue en diciembre del año pasado. Y hay un capítulo sobre la situación de la libertad de expresión en Brasil, así que esa es nuestra tarea más inmediata, ¿verdad? Y tal vez el año que viene, veamos y solicitemos a algún país que nos vuelva y que nos abra las puertas para poder visitar. Obviamente hay visitas pendientes a Venezuela y a Nicaragua, que la Comisión Interamericana y la Relatoría Especial han solicitado en forma urgente en reiteradas oportunidades y que todavía no hemos podido concretar. Gracias por haber compartido con nosotros este segmento de noticias y de entrevistas de OEA. Esto ha sido OEA News.